Bienvenidos, amigos de Uno TV. En los procesos internos, particularmente en el de Chihuahua, del PAN, se han levantado controversias. Y hoy, para hablar de ello, nos acompaña Javier Corral, ahora ya candidato al Senado por el PAN. Candidato, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Ana Paula, me da mucho gusto estar aquí y saludar a todos los que siguen este programa. El gusto es nuestro, teniéndolo aquí con nosotros. Candidato, pues ahora, sin duda que este proceso de Chihuahua y la designación de la candidatura por el Senado, por el PAN, levantó grandes controversias. Y en este tenor es que me gustaría por preguntarle, ¿cómo se siente Javier Corral ahora con la resolución que se tomó sobre su candidatura por el Senado? Pues realmente ha sido un proceso muy desgastante, muy doloroso, habría que decirlo, y un proceso que tomó decisiones muy complicadas y muy difíciles para la vida del partido y de nosotros. No lo hubiéramos querido así, lo hubiéramos querido de otra manera, pero yo me siento muy satisfecho y muy contento por las decisiones que tomó el partido, porque aun cuando son decisiones muy difíciles, han sido muy aleccionadoras para todos los actores que participamos directa o indirectamente en este proceso pasado. Nosotros enfrentamos un proceso muy desasiado en Chihuahua, se produjeron prácticas de manufactura priista de las que el partido pues no solo se deslindó, sino fueron en tal magnitud que decidió anular ese proceso, no validar esa elección, incluso señalar directamente a mis competidores de ese proceso como los responsables directos de varias de esas conductas pues que nos avergüenzan como panistas. Pero que también con esta resolución, lo digo abiertamente, el PAN manda un mensaje muy importante, no solamente de rectificación, sino de un precedente fundamental. Aquel que apueste al acarreo de votantes o a la compra y coacción del voto, pues no solamente no tendrá éxito en el partido, sino finalmente terminará sancionado, porque en términos reales ya no hacerlos candidatos a ellos ha sido una sanción en estricto sentido. Y la otra decisión es reconocer mi legítimo derecho a ser candidato a senador en Chihuahua, toda vez que a mí no se me acreditó ninguna conducta indebida durante ese proceso. No hay ninguna de las causales de nulidad que se les imputan a mis competidores que se me hayan imputado a mí. Por supuesto hay un señalamiento ahí en el sentido de que yo acudí a los medios de comunicación para denunciar el proceso. Pues la verdad es que no teníamos de otra frente a lo ostensible, a lo visible de las conductas que se produjeron sobre todo en Chihuahua y en Ciudad Juárez. Y en ese sentido pues yo reconozco que el PAN manda un mensaje muy importante que honra su tradición democrática, su cultura de legalidad. Pues en todos los partidos se están presentando estas prácticas, es muy penoso que así sea, es muy lamentable que así sea. Pero en el PAN por lo menos se le escucha a uno, a mí se me dio la razón. En el fondo el partido reconoció que eso fue un cochinero. La verdad es que así hay que decirlo, no debemos de eludir llamar a las cosas por su nombre. Y como fue un cochinero, el propio partido se avergonzó de eso, lo anula y luego ha reconocido a quienes hicimos bien las cosas. Así que pues eso es un poco lo que ahora he planteado. Estoy listo para iniciar una campaña vigorosa en Chihuahua para presentar en el momento en que las campañas se inicien una serie de propuestas que tengo para transformar al país y el rumbo del país en materia política, económica, social, educativa, en materia de fiscalización y transparencia. He desarrollado un largo programa legislativo en esa materia. Entonces, pues eso es un poco mi... De manera entonces, candidato, que estamos viendo que esta designación directa no lo afecta a usted y no afecta al PAN en sus procesos internos, nunca han sido de esta manera, sino que por el contrario beneficia tanto al partido como la imagen de esta candidatura. Yo creo que el PAN reconoce de entrada que hay un proceso frente al que hay que deslindarse, lo hace a través de los órganos que nos hemos dado para dirimir el conflicto, para denunciar la irregularidad y para probarla. Acreditamos las irregularidades. Yo no puedo eludir de que efectivamente pues, la situación interna en el partido en Chihuahua está tensa,
pero pues por una reacción natural de quienes no han sido favorecidos con la decisión de esa candidatura. Y obviamente generan una tensión al interior del partido. Pero la verdadera fractura la había generado los hechos del 19 de febrero. La verdadera fractura, la verdadera división, la había generado esas prácticas que irritaron a miles de panistas en el estado de Chihuahua, porque fue muy, de una manera abierta, descarada, el acarreo masivo de votantes con apoyo del PRI, con seccionales del PRI. Por eso sostengo que el haber reparado ese hecho empieza a rectificar, a cerrar esa fractura, y obviamente que tendremos que hacer un gran trabajo para informarle realmente a nuestros compañeros de partido todos y cada uno de las causales. Ante esto, candidato, dice su excompetidor Carlos Borwell que la impugnación y la anulación se debió al escándalo mediático que usted encabezó. Pues realmente no se debió a eso. Hubo un posicionamiento público muy importante en términos de medios de comunicación, porque el fraude, el acarreo, fue tan descarado que se logró documentar en videos, en una serie de dispositivos móviles. De hecho, nosotros entregamos a la Comisión Nacional de Elecciones más de 27 videos que la gente nos entregó. Hoy, cualquier dispositivo telefónico es una cámara fotográfica, es un video, es una cámara de televisión, pero además puede captar las imágenes. Y la gente nos entregó cantidad de videos que fue el cúmulo de pruebas que le entregamos a la Comisión Nacional de Elecciones. Nosotros no hemos logrado esta nulidad por una presencia en medios. Digo, si algo a mí no se me puede decir es que yo tenga una gran presencia en la televisión. Yo, de hecho, en la televisión ni salgo, con excepción de Uno TV, ¿verdad? Pero la verdad es porque yo soy una especie de vetado del duopolio de la televisión. No, el tamaño de lo que se hizo provocó la reacción de medios. De hecho, se produjo un video documental que varios medios de comunicación, portales digitales, presentaron con toda su amplitud. Ello fue lo que llamó la atención no solo de miembros del partido, de un grupo de intelectuales muy importante que salieron a llamar al PAN frente a lo que estaban viendo en videos que estuvieron en YouTube, que estuvieron en diferentes portales de Internet. De Internet. Y en ese sentido, eso fue lo que produjo la magnitud de los hechos, ¿verdad? Es inequívoca la expresión de la Comisión Nacional de Elecciones al señalar que ante el cúmulo de documentales privadas y públicas y recursos magnéticos y instrumentos magnéticos, tiene un conjunto de indicios y de pruebas que le confirman la convicción de que ha sido de tal gravedad los hechos que no tiene otro camino más que anular la elección. ¿Y por qué hemos visto también a Carlos Borwell comentar, candidato, que mientras otros estaban en campaña, usted estaba gozando de su sueldo en la Cámara de Diputados y que entonces tal vez usted está buscando el poder por el poder? ¿Iniciaron ellos antes las campañas o qué fue lo que ocurrió? No, en realidad lo que se me ha recriminado es que no haya pedido licencia a la Cámara de Diputados para competir en el proceso de selección interno. Debo decir que, como se sabe, no es requisito ni fue requisito de ningún precandidato al Senado ni a las diputaciones federales dejar el cargo de diputado. Ni es estatutario, ni es un requisito legal, ni es constitucional. De hecho, la propia convocatoria tenía un adendum, tenía un anexo explicando el criterio del por qué los que compiten para un cargo legislativo, siendo legisladores, no necesitaban pedir licencia. Ahora la he pedido para ir a una contienda constitucional frente a otros partidos y fundamentalmente, bueno, para no afectar el propio desempeño del cargo, no las condiciones de equidad, porque no se afectan las condiciones de equidad con que usted tenga un sueldo. Se afectan cuando usted tiene a su disposición pues personal, un presupuesto público, ya recursos que usted puede utilizar, que usted puede utilizar en esas campañas, ¿no? Y en este sentido los legisladores pues no tenemos eso. Fue una de las acusaciones que se hicieron.
lo digo abiertamente, ni siquiera hoy sería requisito, pero obviamente para generar pues realmente una actividad de tiempo completo en términos de una campaña constitucional hay que retirarse uno del cargo de diputado. Y otra acusación en esta misma línea que se le hizo, candidato, fue que hizo usted público los asuntos privados del partido y ciertas descalificaciones. Mire, esa es precisamente una de las acusaciones que se me hace. Sí. La resolución da pie a que a mí se me trate de homologar una conducta de denuncia con una conducta fraudulenta. Y por supuesto que no son la misma cosa. Se lo digo sinceramente, la resolución de la Comisión Nacional de Elecciones le imputa acciones fraudulentas directamente a Carlos Borruel y a Cruz Pérez Cuéllar. A mí me imputa una conducta de haber acudido a los medios de comunicación a denunciar el acarreo masivo de votantes. Efectivamente, a las 11:35 de la mañana que yo me presenté a votar en Ciudad Juárez, el reporte del acarreo masivo era una sola denuncia en a quien usted se encontraba. Los centros de votación, Ana Paula, se abrían a las 10 de la mañana. En el gimnasio Kiki Romero, ¿sí?, donde se instalaba un centro de votación, a las 9 de la mañana había una fila de más de 1000 votantes. ¿Cómo se supone que yo no iba a denunciar, a la hora en que me preguntan los medios qué estaba pasando, un hecho como ese? Yo no me iba a esperar al cálculo político con el que muchos esperan el cierre de las casillas para poder tomar una decisión. Yo tomé una decisión absolutamente de carácter ético, absolutamente empeñada en una valoración de lo que es correcto y lo que no es correcto. Y en ese mismo momento lo denuncié, independientemente de los resultados, independientemente de si yo salía ganador o no de esa contienda. Yo fui a denunciar lo que estaba pasando, porque nunca iba a poder coexistir yo con una conducta de ese tamaño. Y bueno, eso es lo que a mí se me está señalando como una falta grave. Pues mire, sinceramente yo difiero de ese criterio, como lo hizo el Comité Ejecutivo Nacional. Esto que usted me está preguntando a mí, se discutió en el Comité Ejecutivo Nacional. Dijo, bueno, ¿y ahora cuál es la falta de corral? Que la falta de corral es denunciar el acarreo masivo de votantes. Ese criterio de que la ropa sucia se lava en casa no puede ser un principio que reivindiquen los defraudadores. Ahora resulta que los que hicieron el cochinero son los que reclaman la institucionalidad, son los que hablan de las reglas, son los que dicen cómo tiene uno que comportarse frente a un batidero como ese. Esto suele pasar, candidato, lo vemos bastante seguido. Suele pasar. Es gravísimo que no sean capaces de reconocer ni siquiera a estas alturas lo que ha sucedido. Fue una afrenta al panismo de Chihuahua, a su historia, a su tradición democrática, y se ha reparado. Poca calidad moral tienen quienes ocasionaron este problema. Yo no fui el que ocasionó este problema en Chihuahua. Yo fui confiado a una competencia interna en la que los dos ofrecieron públicamente jugar limpio, respetar las reglas del partido, respetar los topes de campaña. Mire, Ana Paula, la convocatoria establecía un tope de campaña de 270,000 pesos. Ridículo para un estado de la geografía de Chihuahua. Sí. El acarreo del 19 de febrero entre ambos precandidatos lo tenemos mínimamente calculado en 3 millones de pesos. Fueron más de 120 unidades de transporte de pasajeros. Vaya usted a ver los videos en YouTube.